Buen día. En este ejercicio se va a utilizar la teoría de superposición para analizar el siguiente circuito. El circuito tiene dos fuentes independientes, una fuente independiente de voltaje de 4 voltios y una fuente independiente de corriente de 6 amperios. Y tiene también una fuente dependiente de corriente de 0,4 y 1, donde I1 es la corriente que baja a través de la resistencia de 2 ohmios. Los objetivos del ejercicio son emplear superposición para determinar la contribución individual de cada fuente independiente al voltaje V, que es el voltaje que cae sobre esta resistencia de 3 ohmios, y calcular la potencia absorbida por la resistencia de 2 ohmios. Primero se analizará la respuesta a la excitación causada por la fuente de voltaje. Para esto, lo que se hace es dejar esa fuente encendida y todas las demás fuentes independientes se apagan. En el caso de este circuito, la única otra fuente independiente es esta fuente de corriente de 6 amperios, entonces esta fuente se va a apagar. Apagar una fuente de corriente significa asegurar que la corriente por ahí es cero. La forma de hacer esto es abrir el circuito en ese punto. Si el circuito está abierto en ese lugar, se puede asegurar que la corriente por ahí es cero. Acá también hay una fuente de corriente, pero esta fuente de corriente es dependiente, y al emplear la teoría de superposición, nunca se pueden apagar fuentes dependientes, solamente se pueden apagar fuentes independientes. Para analizar este circuito se va a utilizar el análisis de nodos. Este nodo se eligió como la tierra. Este nodo se va a llamar B, ya que ese es el voltaje que se le había dado en el ejercicio. Y este nodo se va a llamar B1. Al hacer el análisis de corrientes que salen menos corrientes que entran al nodo B1, se obtiene la siguiente ecuación. En esta rama, la corriente que sale es B1 menos 4 voltios sobre 7 ohmios, que es este término. En esta rama, la corriente que sale es B1 menos B sobre 1. Y en esta rama, la corriente que sale es B1 sobre 2 y se iguala la ecuación a 0. Al hacer el mismo análisis de corrientes que salen menos corrientes que entran en el nodo B, se obtiene esta ecuación. La corriente que sale por esta rama es B menos B1 sobre 1. Por esta rama sale una corriente de B sobre 3. Y por esta rama no sale una corriente, sino que entra. Por eso es negativa en la ecuación. Y es una corriente de 0,4 y 1. Y se iguala a 0 también. Ahora se tiene un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, B1, B e I1. Sin embargo, en esta rama de acá se puede observar que la corriente I1 es igual a B1 sobre 2. Así que en la ecuación aquí se reemplaza I1 por B1 sobre 2. Y se obtiene este sistema de ecuaciones. Para simplificar los cálculos, se multiplicará la ecuación de arriba por 14 para eliminar todos sus denominadores y la ecuación de abajo se multiplicará por 6 también para eliminar todos los denominadores. Al multiplicar por 14 se obtiene esta ecuación: 2b1 menos 4 más 14b1 menos b más 7b1 igual 0. Y al multiplicar la otra ecuación por 6 se obtiene 6b menos b1 más 2b menos 0,4 por 3b1, es decir, menos 1,2 por b1 igual a 0. Ahora se agruparán todos los términos que tengan las mismas variables. De la primera ecuación se obtiene 23b1 menos 14b igual a 8, y de la segunda ecuación se obtiene 8b menos 7,2b1 igual a 0. Si tomamos esta ecuación y despejamos b1, obtenemos que b1 es igual a 8 sobre 7,2b, que es igual a 10 sobre 9b. Y si tomamos este b1 y lo reemplazamos en esta ecuación, obtenemos 23 por 10 sobre 9b menos 14b, que es igual a 104 sobre 9b,
igual a 8. Y la solución de estas dos ecuaciones es V igual a 9 sobre 13 voltios y V1 igual a 10 sobre 13 voltios. Ahora se analizará la respuesta causada por la excitación de la corriente de 6 amperios. En este caso se dejará esa corriente encendida y se apagarán todas las otras fuentes independientes, que para este caso la única fuente independiente de más es esta fuente de voltaje de 4 voltios. Apagar una fuente de voltaje implica asegurar que el voltaje ahí sea cero, y la forma de hacer eso es con un cortocircuito. En un cortocircuito siempre el voltaje es cero, entonces lo que se hace es cortocircuitar el elemento que en este caso es una fuente de voltaje, a diferencia de la fuente de corriente, que lo que se hizo fue abrir el circuito. Y de nuevo se tiene una fuente de corriente acá, pero esa fuente de corriente es dependiente, así que esa fuente no se apaga. Al hacer el análisis de corrientes que salen menos corrientes que entran en el nodo B1, se obtiene la siguiente ecuación. En esta rama, la corriente que sale es B1 sobre 7, que es el primer término. En esta rama, la corriente que sale es B1 sobre 2. En esta rama, la corriente que sale es B1 menos B sobre 1. Y en esta rama, la corriente que sale es 6. Al repetir el análisis de corrientes que salen menos corrientes que entran en el nodo B, lo que se obtiene es la siguiente ecuación. Por esta rama sale la corriente B menos B1 sobre 1. Por esta rama sale la corriente B sobre 3. Por esta rama no sale una corriente sino que entra, así que es negativa en la ecuación, es menos 0,4 y 1. Y por esta rama también la corriente está entrando, no saliendo, así que es negativa en la ecuación, menos 6 igual a 0. De nuevo se tienen dos ecuaciones con tres incógnitas, pero igual que en el caso anterior, la corriente I1 es igual a B1 sobre 2, como se puede observar en esta rama. Entonces se reemplaza I1 por B1 sobre 2 y se obtiene esta ecuación. De nuevo se multiplica la ecuación de arriba por 14 y la de abajo por 6 para eliminar los denominadores. Para la ecuación de arriba se obtiene 2B1 más 7B1 más 14B1 menos B más 84 igual a 0. Y para la de abajo se obtiene 6B menos B1 más 2B menos 3 por 0,4B1, que es menos 1,2B1, menos 36 igual a 0. Nuevamente se agrupan los elementos de cada término, obteniendo 23B1 menos 14B igual a menos 84 y 8B menos 7,2B1 igual a 36. Al tomar esta ecuación y despejar B1, se obtiene B1 igual a 14B menos 84 sobre 23, y al reemplazar esto en esta ecuación, se tiene 8B menos 7,2 por 14B menos 84 sobre 23 igual a 36. Y al resolver estas ecuaciones, se obtiene un B igual a 279 sobre 104 voltios y un B1 igual a menos 105 sobre 52 voltios. Finalmente, se comparan los resultados obtenidos al analizar el aporte de cada una de las fuentes. Por parte de la fuente de voltaje, el voltaje B es aproximadamente 0,692 voltios y por parte de la fuente de corriente, el voltaje B es aproximadamente 2,68 voltios. Los voltajes B1 son respectivamente para fuente de voltaje corriente 10 sobre 13 voltios y menos 105 sobre 52 voltios. También se pedía hallar la potencia disipada por la resistencia de 2 ohmios. Algo importante para aclarar acá es que no se puede aplicar superposición para la potencia, porque la superposición se basa en la linealidad de los sistemas y la potencia se calcula multiplicando un voltaje por una corriente o en el caso de una resistencia, voltaje al cuadrado sobre la resistencia o corriente al cuadrado por la resistencia, así que esto no es lineal. Para demostrarlo,
se calculan las potencias individuales por parte de cada fuente. En el caso de la fuente de voltaje, la potencia, que es V1 al cuadrado sobre 2, es igual a 1 medio por 10 sobre 13 al cuadrado, que es aproximadamente 0,296 vatios. En el caso de la fuente de corriente, la potencia de nuevo es V1 al cuadrado sobre 2 ohmios, que es igual a 1 medio por menos 105 sobre 52 al cuadrado, que es aproximadamente 2,04 vatios. Al sumar las respuestas individuales a cada una de las fuentes, se obtiene que el voltaje V en su totalidad es 9 sobre 13 más 279 sobre 104, que es 27 sobre 8, igual a 3,375 voltios. Y en el caso de V1, es igual a 10 sobre 13 menos 105 sobre 52, igual a menos 5 cuartos, igual a menos 1,25 voltios. Al tomar este voltaje V1 total de menos 1,25 voltios, la potencia disipada por la resistencia de 2 ohmios es ese voltaje V1 al cuadrado sobre 2 ohmios, igual a 1 medio por menos 5 cuartos al cuadrado, igual a 25 sobre 32, que es aproximadamente igual a 0,781 vatios. Evidentemente, al sumar o restar de alguna forma 2,04 vatios más o menos 0,296 vatios, no se va a obtener 0,781 vatios. Esta es la muestra de que no se puede aplicar superposición de esta forma para hallar las potencias. En el caso de la potencia, siempre es necesario primero hallar el voltaje total para después calcular la potencia. No se pueden hallar las potencias parciales y sumarlas. Eso sería un error. Espero que este ejercicio haya aclarado algunas dudas acerca del tema de superposición. Muchas gracias.